Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Bienvenido, don Jorge, y muy agradecido por esta... Lo ha bautizado muy bien usted. Una novena, porque este es el noveno programa que hacemos sobre apariciones de la Virgen, que le estamos haciendo a la Virgen. Y se la estamos haciendo primero porque se puede, porque usted sabe, y porque además porque la queremos, pues está clarísimo. Entonces habíamos dicho que como nos daba pena ir de una en una, íbamos a agrupar unas cuantas hoy, y hoy vamos a hablar de unas de España. Se me ha olvidado presentarle. Todo el mundo sabe que usted tiene una amplia carrera política, menos de la gente ya sabe que usted es ingeniero e inspector de trabajo, pero bueno, yo sí, y lo digo. Y que en la actualidad él es diputado por Barcelona. Pero lo que es, y por lo que está aquí, es porque es un experto en apariciones marianas, y además demostró en el último programa ser disciplinado, porque claro, para hablar de 4 en tan poco tiempo, tengo que ir cortándole. Y hoy va a ocurrir lo mismo. Así es que vamos a hablar de 4 apariciones relevantes de España, empezando por Ezquioga. Presuntas, ¿eh? Presuntas, venga. Además, de esa clasificación, bueno, muchas gracias por su invitación una vez más. Y aquí estamos, y por sus amables palabras, como siempre. Bueno, de esa triple clasificación que define el parecer, la posición oficial de la Iglesia ante presuntas apariciones de la Virgen, una vez examinados los hechos con la prudencia y el discernimiento que procede, decíamos que consta la sobrenaturalidad, consta la no sobrenaturalidad y no consta la sobrenaturalidad. El primero afirma, el segundo niega, el tercero... Está en estudio. Pues venga, a por ello. Esta primera, debo decir que Ezquioga consta, a juicio de la Iglesia, en este caso de Guipúzcoa, la no sobrenaturalidad. Y me puede decir, ¿y por qué lo comentamos? O nos podrán comentar. Bueno, pues porque tuvo una relevancia muy importante. Algunas de las cosas que allí dicen que se revelaron, pues luego resultaron ser ciertas, como la guerra civil, ¿no? Manifestaciones que recuerdan muchísimo a lo dicho por la Virgen en La Salet, en su aparición del 19 de septiembre de 1846. Pero bueno, yendo a los hechos, en España se ha proclamado la Segunda República el 14 de abril de 1931, y en la noche del 29 al 30 de junio de 1931, es decir, escasamente algo más de 2 meses después de la proclamación de la Segunda República, 2 niños de un pueblecito de la zona del Goierri, de Guipúzcoa, Ezquioga, resultante de la fusión que sería de 2 municipios, Ezquioga y Chaso, que después volvieron a disociarse. Solían ir de ese pueblecito, que hoy tiene unos 600 habitantes, a un caserío arriba de la montaña a buscar la leche, y bueno, en esa noche pues bajaron muy excitados al pueblo, afirmando que se les había aparecido la Virgen. Por el relato, pues parecería que había sido bajo la de que hubiese sido, si hubiera costado la sobrenaturalidad, a juicio de la jerarquía de esa relación, pues por la fisonomía la Virgen Dolorosa, ¿no? Bueno, es que estas presuntas apariciones, que después no han sido reconocidas como tales, tuvieron un gran impacto. Las multitudes que se reunieron en la campa de Ezquioga fueron impresionantes, pero es que además hasta saltaron al Congreso de los Diputados. Hubieron debates en el Congreso de los Diputados en relación con las presuntas apariciones de Ezquioga, porque en aquel momento en donde se celebraban las elecciones a Cortes Constituyentes, que llevarían a la proclamación de la Constitución de la Segunda República el 9 de diciembre de ese año 31, una constitución absolutamente, vamos a decirlo claramente, masónica y absolutamente anticristiana. No es que fuera anticlerical, yo soy contrario a decir anticlerical, porque mire usted, si por clericalismo entendemos que la Iglesia quiera gobernar lo que no le es propio, pues bueno, en ese sentido nosotros no estamos por la labor. Pero otro era otra cosa, ¿eh? Es una manera de edulcorar el mensaje de que se va contra la Iglesia, ¿no?
Bueno, y en aquel momento, en la zona del País Vasco, la Compañía de Jesús, los jesuitas, sabemos la importancia que tienen. En aquella época, pues tanto el País Vasco, los 3 territorios históricos, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, más Navarra, eran fuente de cantidad de vocaciones y cantidad de vocaciones misioneras. Ante una república de esas características, no fue difícil que, a la vista de las manifestaciones que se iban produciendo, la gran cantidad de gente, la convulsión que estaban creando esas manifestaciones, que se buscara inmediatamente el chivo expiatorio, que eran los jesuitas los que estaban manipulando a las masas para que fueran contra el gobierno de la Segunda República, que, repito, pues era naciente en aquellos momentos. Tal suerte que ahí no se pretendió en ningún momento buscar la verdad. Es decir, el momento, lo que hablamos de contexto histórico, político, era tan convulso insisto, la Segunda República recién proclamada. Estábamos en fase constituyente, se empezaba a debatir la constitución de la Segunda República por las Cortes que salían de esas elecciones, que, como digo, tuvieron una gran difusión. De acuerdo. Conviene manifestar que el Partido Nacionalista Vasco inicialmente tuvo mucho interés en esas manifestaciones y las apoyó. Después se apartó. El obispo de la zona estaba exiliado por el gobierno de la República, estaba en Francia. El gobierno, una de las cosas que hizo fue entrar en diálogo con la Iglesia para intentar conseguir apaciguamiento de todo aquel movimiento que se produjo, y eso permitió que el obispo volviera. Y bueno, el gobernador civil de Guipúzcoa se empleó a fondo para que esas manifestaciones no fueran a más. Y luego fue enviado, era una persona de absoluta confianza de Manuel Azaña, el gobernador civil de Guipúzcoa, que después lo envió a Cádiz, y ahí era el gobernador civil de Guipúzcoa cuando se produjo el famoso incidentes graves, ¿no?, de Casas Viejas, con aquella famosa frase atribuida a Azaña de tiros a la barriga, ¿no? En todo caso, hay una película que yo recomiendo que se vea, a quien tenga, se llama Los Visionarios, título que a mí no me gusta, en todo caso ya Los Videntes, ¿no? Está muy bien ambientada en la época, y hay un texto, que es el texto del padre Amado Bruguera, el llamado Libro Negro, porque tiene las tapas negras, que tuvo una historia que no tenemos tiempo para contarla durante la época de la Segunda República, incluso durante ya empezada la Guerra Civil. No tenemos tiempo porque hay que hablar de la segunda, Umbe. Umbe sí que tiene ya un primer reconocimiento. ¿Dónde está eso? En la provincia de Vizcaya, a 15 kilómetros de Bilbao. La primera manifestación a la vidente Felisa Sistiaga en el año 1941. Después de ese primer momento, hubieron otras revelaciones, en 3 concretamente, en el año 69, para ya finalizar en el año 78, ¿no? La advocación también de la Virgen es dolorosa, es llamativo, ¿eh? Hemos hablado de que esa era dolorosa. Es dolorosa la que estamos comentando, Umbe, lo será también el Escorial, como lo ha sido también Chauchina. Es decir, que la Virgen en el siglo XX se manifiesta como Virgen dolorosa en España. Una cosa que a mí no deja de llamarme la atención, y creo que a cualquiera que se aproxime a estas realidades, que más allá de la fe no la fe, pues tienen un evidente interés histórico y un interés religioso y cultural y social, y en ocasiones, como hemos visto en las presuntas que no fueron reconocidas, de cierta dimensión política. Bueno, Umbe, la Virgen, se aparece allí en el caserío donde vive Felisa Sistiaga con su marido, que es guarda forestal. La Virgen, la vocación de dolorosa, lo que viene es a plantear la necesidad de el rezo del rosario y el sacrificio para conseguir la conversión y la penitencia. No hay en Umbe un mensaje específico distinto de lo que es el común de conversión mediante la oración y la penitencia. Enfatiza mucho el rezo del rosario y la sanación del cuerpo, porque la Virgen pedirá que allí en unas aguas junto al caserío
que hoy en día hay allí, pues donde se realiza el rezo del Santo Rosario ininterrumpidamente por la mañana y por la tarde, con un amplísimo horario todos los días. Hay un horario especial para rezar ininterrumpidamente, pidiendo por la paz, por la conversión de los pecadores, etcétera, ininterrumpidamente, como pidió la Virgen allí en Umbe. Pues decía que también prometió gracias para los que fueran allí a Umbe y con las debidas exposiciones se lavaran, ¿no? Se lavaran con el agua que allí mana, ¿no? Y bueno, debo decir que son numerosos las curaciones que, como mínimo, ha sido establecido por los facultativos correspondientes, que no tienen explicación científica. Tercera aparición, el Escorial. El Escorial, 14 de junio de 1981. 10 días antes, la primera Medjugorje. Medjugorje, la primera será el 24 de junio de 1981. La primera, el Escorial, el árbol de Prado Nuevo, el 14 de junio de 1981. El Escorial, España, Madrid. Perdón, sí, estamos hablando así. El Escorial, Escorial Madrid, España. Nos ven mucha gente no, es cierto. de fuera de España. Pero bueno, el Escorial por la... En fin. Sí, pero bueno, el Escorial efectivamente. 50 kilómetros de Madrid, ¿no? Sí, y ahí en el municipio de San Lorenzo el Escorial, y ahí donde está el Escorial a la vista. Es decir, que tiene un sentido muy... Se ve el Valle de los Caídos, la cruz del Valle de los Caídos y el Escorial. Es decir, es un lugar muy significativo. Bueno, ahí a la vidente Luz Amparo Cuevas, una mujer muy sencilla. Luz Amparo Cuevas, una mujer muy sencilla, por decirlo suavemente, que presta servicios domésticos en una casa, madre de familia numerosa. Esta mujer recibirá, ya falleció, esa mujer fallecerá, recibirá los estigmas, cantidad de manifestaciones sobrenaturales. Y a partir de un momento determinado, el año 1985-84, cada primer sábado de mes se daba, tras el rezo del Santo Rosario, junto al árbol de Prado Nuevo, donde se produjo esa primera aparición como Virgen Dolorosa, Nuestra Señora de los Dolores, se leía un mensaje presuntamente revelado por la Virgen a la vidente Luz Amparo Cuevas. El último mensaje se dio el primer sábado del mes de mayo del año 2002, concretamente el 4 de mayo del año 2002. Hasta ese momento, durante casi 20 años, ininterrumpidamente, cada primer sábado de mes, se hacía lectura de esos mensajes. Quiere decir que si se entra en Internet, que tenga interés, están ahí esos mensajes. Allí la Virgen pedirá de manera muy especial que se edifique ahí una capilla en ese Prado Nuevo, se llama, en el término municipal San Lorenzo del Escorial, una capilla para su advocación, y pedirá de manera muy especial y reiterada a la Virgen que se medite la pasión de su Hijo, que está muy olvidada. Digo literalmente, la necesidad de meditar la pasión del Señor, que está muy olvidada. La Virgen fue, en sus mensajes, extraordinariamente incisiva y con un profundo dolor al manifestar la necesidad, insisto, de meditar la pasión de su Hijo, que, como decía, está muy olvidada, ¿no? Bueno, y el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía, la adoración eucarística y el rezo del Santo Rosario para conseguir la conversión de los pecadores y la paz. Ese, digamos, sería la síntesis. La historia por la que pasaron esas presuntas apariciones del Escorial ha dado pie a que la jerarquía de la Iglesia, de una posición inicialmente, pues como mínimo, más que reticente, a pasos claros en la línea del reconocimiento de los hechos. Por ejemplo, se supo, porque lo confesó en el lecho de muerte, que el principal instigador de la persecución de la vidente y todo lo que rodeaba a los hechos del Escorial era el párroco de la localidad. Junto con el alcalde de la época y algún otro personaje, que eran los, digamos, dirigentes. El párroco lo reconoció públicamente pidiendo perdón poco antes de morir y en su lecho de muerte. Por tanto, no es un hecho contrastado y público, ¿no? Inicialmente la persecución y la hostilidad contra los hechos del Escorial fue tremendo. Se impidió el acceso al Prado,
se clausuró plenamente, hubo persecución, un hijo de la vidente murió, ella fue agredida en una ocasión estando rezando, ahí tuvo que estar hospitalizado durante largo tiempo por las heridas que se le produjeron, fue desnudada, arrastrada por los suelos y tal, en fin, las lesiones que le produjeron la agresión que ella sufrió. Es una mujer que en vida padeció, como la Virgen le había dicho, y de niña lo había padecido también, pobrecita, persecución, sufrimiento y dolor, y recibió los estigmas de la pasión, etc. Bueno, en el año 94, el entonces cardenal Suquía, arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, el 14 de junio, ojo al dato, quiso que coincidiera con la fecha de la primera presunta aparición, pues el 14 de junio del año 94 aprobó la constitución como asociación pública de fieles de la obra reparadora de la Virgen Dolorosa del Escorial, y también una fundación dedicada a promover la asistencia social, especialmente a ancianos, etc. Han surgido, como sabemos, numerosísimas vocaciones femeninas y masculinas en torno a esos hechos. Y bueno, después el cardenal Rouco, que es quien sucedió al cardenal Suquía, pues ha ido dando pasos en esa dirección. Inicialmente no se permitía a los sacerdotes acceder allí, después ya se les accedió, se les autorizó, se les permitió a partir del año 2010 a celebrar la misa, y en estos momentos está construida en Prado Nuevo, siguiendo las indicaciones de la Virgen, la capilla que la Virgen había pedido. Magnífico. Con autorización de la Iglesia, y controvertida por cuanto ahora se alega por que no tiene la licencia municipal correspondiente, hasta el punto de que han creado algunas personas que al parecer se sienten perjudicadas porque sus familiares en esa asociación pública de fieles y dentro de esa obra que algunos fieles siguen de vivir como los primeros cristianos, compartiendo los bienes, se sienten despojados de derechos que consideran que son suyos en orden a testamentarías. Claro. Han creado la asociación de víctimas de las revelaciones y tal. Bueno, da a entender que, en fin, donde está la Virgen aparece por ahí siempre el demonio, ¿no? Siempre. En todo caso, la vidente está enterrada, sus restos, en esa capilla que está en Prado Nuevo, y es en todo caso más allá de lo que finalmente, en cuanto a la sobrenaturalidad de las apariciones, pueda decir en su momento la jerarquía de la Iglesia, que todos los pasos, como he dicho ya, desde el año 95, desde el año 94, han ido claramente en la dirección de avanzar en su reconocimiento, pero que los frutos de santidad en forma de vocaciones, de conversiones, etcétera, pues están a la vista, ¿no? Magnífico. Cuarta y última aparición de este programa y de esta serie. Garabandal. ¿Dónde está esto? Sitúenos. San Sebastián de Garabandal es un municipio de la provincia de Santander, Cantabria. España. España. Muy cerca de un monasterio que presente este año, 2016, también es año jubilar, que es Santo Toribio de Liébana, ¿no? Una aldea, San Sebastián de Garabandal, que en el año 1961, en junio de 1961, pues se puso en el mapa, no solo de Santander, de Cantabria, sino de España y del mundo. Porque, según manifestaron 4 niñas, Conchita, Jacinta, Maricruz y Loli, el 18 de junio de 1961 se les apareció en un lugar conocido como La Calleja, un camino de empedrado que llevaba a una zona elevada donde se vislumbra pues esa aldea, ese pueblecito de San Sebastián de Garabandal, y que es conocido como Los Pinos, ¿no? Por los pinos que hay ahí, un lugar muy bonito, ¿no? Al parecer se les apareció, se les reveló el arcángel San Miguel, que les anunció que la Virgen se les iba a revelar, cosa que sucedería el 2 de julio siguiente, que entonces era la fiesta de la visitación de la Virgen. Bueno, lo cierto es que esos hechos causaron una gran conmoción en la España de la época y más allá de la España de la época, porque, en fin, de todo el mundo, singularmente de Estados Unidos, pero no solo de Estados Unidos, de Francia, Italia, etcétera, pues vinieron personas que se sintieron atraídos por las manifestaciones que, según esas 4 niñas, estaban produciendo allí, y que a juicio de muchos testigos
del momento y de la época, pues eran absolutamente ciertas. En todo caso, lo que está claro es que lo que sucedió en San Sebastián de Garabandal no se puede explicar humanamente desde la ciencia, porque hay hechos objetivos que humanamente no son aceptables, no se pueden explicar, ¿no? No se puede explicar, pero dentro de lo que se puede explicar, yo sí que conozco un libro que además... Ya sé cuál va a decir, buenísimo. Buenísimo, José Luis Saavedra. Bueno, es la tesina en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, vamos. O sea, ahora está haciendo la tesis doctoral también. Sí, sobre Garabandal, que como vamos muy apretados, pero... A mí, porque de San Sebastián de Garabandal podríamos hablar muchísimo y no acabaríamos. Pero yo quisiera destacar en este brevísimo espacio de tiempo que tenemos por qué lo traemos aquí y lo que desde mi punto de vista es más relevante, ¿no? Quizás un poco osado que diga esto. Primero, el momento en el que se producen. Esas manifestaciones, los hechos de Garabandal, empiezan, como hemos dicho, en junio del 61 y terminarán en el año 65, prácticamente coincidiendo con el Concilio Vaticano II, el mayor acontecimiento de la Iglesia Católica de los últimos siglos, el Concilio Vaticano II, que como sabemos empezaría el 11 de octubre del 62 y terminará pues en el año 65. Lo empezará Juan XXIII, lo culminará Pablo VI. Primero, no creo que sea ocioso recordar el conocido como espíritu conciliar, la iconoclastia a la que dio lugar, y yo me imagino en aquellos años que oyeran hablar en Roma de que en España hay 4 niñas de un pueblecito muy sencillo, perdidas, al que el acceso es muy difícil, por tierra, mar y aire, que prácticamente no tiene teléfono, está incomunicado, que dicen que se le está apareciendo el ángel y la Virgen, ¿no? Y que dicen que corren de espaldas bajando el monte y subiendo, y que donde se producen éxtasis continuados, donde la Virgen se les aparece continuamente. El arcángel San Miguel, que ha dicho, yo creo que ahí es el segundo hecho que yo querría destacar, en mi opinión, que ha dicho que hay sacerdotes, obispos y cardenales que van por el camino de la perdición y arrastran a muchas almas. Claro, eso en la España, en el Roma, en la Iglesia y el mundo del año 61, 62, 63, podía sonar como algo increíble, no creíble. Y obispos contra obispos, cardenales contra cardenales. Claro, hoy, como hijos de la Iglesia, tenemos que reconocer pues que por desgracia eso es noticia, eso es público y notorio. Lamentablemente, pero es así. Que esas 4 niñas en aquellos entonces, que no sabían ni lo que era un cardenal, como es evidente, pudieran inventarse eso, pues no es asumible. Y que a la Eucaristía... Eso iba a decir ahora lo tercero, pero no lo menos importante, sino lo dejo para el final, que a la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Bueno, por desgracia, porque eso es algo que nos duele mucho, sin duda, es algo que, en fin, no es... conviene conocer. Conchita tuvo acceso a Pablo VI, ¿no? El Papa en la encíclica Mysterium Fidei del año 65, sobre la Eucaristía, misterio de nuestra fe. Bueno. Pues todo lo que parece ser que dijo allí la Virgen, el tiempo, pues ha acreditado que es cierto. Pues el futuro está en manos de Dios, como es evidente. El juicio de la Iglesia ha suspendido. Me parece importante destacar que en el año 83, el doctor Morales, persona que jugó un papel fundamental en la comisión que para investigar los hechos de Garabandal constituyó el obispo de Santander, en una conferencia dada en el Ateneo de Santander, públicamente reconoció que habían mentido y que el objetivo de la comisión no fue encontrar la verdad, sino que se acreditara que todo aquello era falso. Pues para acabar le tengo preparado una grata sorpresa para usted y para nuestros oyentes, porque antes de despedirnos... Yo voy a decir una cosa, ¿me lo permite? Sí. Como es evidente, en mi opinión, a estos efectos no vale nada. Y desde luego públicamente digo que queda sometido, como puede ser de otra manera, al juicio de la Iglesia. Yo prefiero equivocarme con la Iglesia que acertar en contra de la Iglesia, O sea, ahí sé que no peco. Pero dicho eso, diré que a nivel personal no tengo ninguna duda de la sobrenaturalidad. Estamos totalmente de acuerdo, porque además ahí hay una manifestación de la Iglesia que se manifiesta como Madre de Dios y como Madre nuestra. Y la sorpresa,
Garabandal tiene ya un himno, un ave. Vamos a escucharlo. Bueno, don Jorge, pues ahora sí, con esta sintonía de fondo nos tenemos que despedir de esta novena, como usted muy bien dice, que le hemos dedicado a la Virgen, estos 9 programas, a esta historia de las apariciones de la Virgen, por lo que yo le estoy agradecido, y muchos oyentes que pidieron, después de que hizo usted lo de Fátima, que volviera usted, y seguro que me van a volver a pedir que venga usted a hacer otra serie. Volverá, seguro, no me cabe duda. Muchas gracias, don Jorge. Se la ha pasado bien, ha estado muy bien. Hemos acabado magníficamente. Queridos amigos, despedirme también de ustedes. Muchas gracias por haber estado con nosotros y decirle que nos pondremos a trabajar para que dentro de pocos días podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.